Listo, muy buen día. Entonces ya estoy compartiendo la pantalla y estoy grabando. Bueno, hoy vamos a ver un par de funciones nuevas en MPI y yo creo que con eso terminamos la fundamentación en MPI. En este curso, digamos, no voy a ir tan a profundidad en muchas otras cosas y en mirar geometrías, sino que pues yo creo que con eso se arma lo más importante y luego más bien es ver cómo utilizarlo pues ya en la realidad en algún problema aplicado, ¿listo? Entonces, nosotros hemos estado ahorita hablando de la comunicación punto a punto, que es la comunicación que ocurre entre dos procesos, en donde un proceso envía y el otro recibe y ya está. Entonces estamos como entre proceso y proceso comunicándonos. Es una comunicación, obviamente, que es útil para ciertas tareas, pero a veces, si yo ya tengo muchos procesos, hacer esa comunicación punto a punto puede ser ineficiente si yo puedo aplicar otros patrones de comunicación. En los ejercicios que hemos hecho, hicimos esto del ping pong y luego se hizo un ejercicio en la clase pasada, o antepasada, que la clase pasada no se pudo hacer, de ancho de banda. ¿Ustedes observaron alguna diferencia? Aprovecho para preguntarles a ustedes que si observaron alguna diferencia entre correr dos procesos en la misma máquina a correrlos en dos máquinas distintas. ¿Las observaron o no? ¿O no hubo diferencias? Sí, profe, sí hubo diferencias. Pues en nuestro caso creo que, si no estoy mal, el ancho de banda en un computador era bastante, bueno, mayor que el ancho de banda que se hacía entre los dos computadores. ¿Y mayor es un poquito mayor o mucho mayor? Creo que fue mucho más mayor. No sé por cuánto exactamente, pero sí creo que alcanzó a ser bastante más mayor. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo obtuvo lo mismo o obtuvo algo diferente? Dedito arriba si obtuvieron lo mismo. O sea que es mucho mayor cuando se corre localmente que cuando se corre entre la red. Entonces sí, parece que los otros grupos obtuvieron más o menos lo mismo. Yo cuando hice las pruebas para precisamente preparar ese ejercicio, que siempre es mejor probar antes, obtenía más o menos un ancho de banda como 1400 megabytes por segundo en el computador local y como de 40 megabytes por segundo en la comunicación. Entonces estamos hablando de más de 10 veces de diferencia. Y eso pues se nota obviamente cuando uno tiene que hacer aplicaciones mucho más eficientes. Por eso, por una parte, los clústeres tienen redes dedicadas con hardware completamente diferente, que es mucho más costoso, pero pues es muchísimo más rápido para tratar de emular precisamente esa velocidad. Pero de nada sirve si yo estoy, por ejemplo, transmitiendo paquetes entre nodos que están muy lejos, siendo que tengo nodos cercanos. O sea, hay una cuestión de la topología. Entonces, la idea es que uno puede tratar de, si yo estoy mandando un mensaje, por ejemplo, desde el cero hacia 2000 nodos, pues evitar de pronto que el cero envíe 2000 mensajes, más bien de pronto que envíes 20 mensajes a 20 computadores diferentes y esos 20 le ayuden también a mandar a los demás. Entonces, hay implementaciones de MPI que tienen en cuenta la topología de conexión y tratan de optimizar eso, pero también hay llamadas que se llaman llamadas colectivas que buscan precisamente optimizar este tipo de comunicaciones para no tener que hacer tanta comunicación punto a punto cuando se pueda, sino que se hace entre varios computadores. ¿Listo? Entonces, como ejercicios, ustedes hicieron esto del bandwidth local y en la red. Eso, pues, como les repito, ¿no? Eso de la red es muy lento, pero porque aquí en la sala de cómputo tenemos, pues, una red normal, la que uno utiliza para internet normal, con cableado normal, y pues eso se va a notar, ¿ok? A ustedes les va a quedar como ejercicio hacer de una matriz unitaria muy grande, y ahí lo que quiere decir es eso, es que no caben los computadores, entonces en cada proceso ustedes van a representar un pedazo de la matriz y la tienen que imprimir. Entonces ahí pues hay que tener cuidado porque la diagonal no se representa tan fácilmente en cada proceso y entonces hay que hacer una jugadita ahí con los índices. Es básicamente eso. Y entonces entramos hoy a las llamadas colectivas. Por favor, díganme ustedes si necesito agrandar un poco la pantalla o algo así. Pues como les digo, estoy aquí en la sala de cómputo y tengo que estar mirando varios dispositivos, entonces de pronto no se ve igual. Ahí lo están viendo bien, dedito arriba si se está viendo bien, por favor. Dedito abajo si necesitan que lo aumente más.
Listo, parece que todo está bien. Entonces, esas llamadas colectivas, como les digo, lo que buscan es precisamente, digamos, si hay un proceso que va a enviar un dato, un mensaje, que se lo tiene que enviar a muchos computadores. Digamos, el root aquí no quiere decir que sea el cero o algo así, sino hay un proceso que va a mandarle a todos. Entonces, tenemos que mandar un mensaje a todo el mundo. Y la idea es que con estas llamadas colectivas es muy probable que se pueda como optimizar internamente. Para nosotros es transparente, pero no tiene un ancho de banda mucho mayor si lo hace con llamadas colectivas. Entonces, por ejemplo, acá si yo tengo que mandarle a NP procesos, de pronto esta llamada colectiva lo que hace es mandarle solo al uno y al 2 si viene desde el cero, y el uno le manda al 3 y al 6 y el 3 al 5, el 6 al 7 y así. Pero miren que cada llamada por cada proceso fueron apenas dos. Entonces, el cero le mandó al uno y el cero le mandó al 2. Solo se hicieron dos llamadas. Luego, el uno le mandó al 3 y al 6 en paralelo y el 2 al 4. O sea, todo esto ocurrió en paralelo. Y luego todas estas ocurrieron en paralelo. Entonces, esto es mucho más grande, mucho más rápido, perdón, que hacerlas una por una después de la otra, una después de la otra, una después de la otra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de estas llamadas, eh, digamos, colectivas en general. Y hay dos básicas, hay muchas, pero hay dos básicas digamos, quiero discutir hoy. Una que se llama el MPI Broadcast, que es desde un computador, desde un proceso se envían datos a todos los demás. Y hay otro que se llama el MPI Reduce, que es cuando de muchos procesos traemos los resultados parciales y los sumamos en un proceso específico o les aplicamos alguna operación, por ejemplo una suma, una resta, lo que sea. Por ejemplo, cuando hacemos la integral. Cuando hacíamos la integral, nosotros lo que hacíamos era que el cero empezaba con su bloque, luego el uno le mandaba su resultado y se lo sumaba al del cero. Luego el 2 le mandaba su resultado y se lo sumaba al que teníamos en el cero. Y así sucesivamente. Entonces esta llamada colectiva lo que haría sería llamarlos a todos y aplicarle una operación, y entonces esta va a ser mucho más rápida, como cuando lo hacíamos con OpenMP, una reducción. Esas son las dos llamadas, digamos, fundamentales. El broadcast, que sale de un proceso y se lo manda a todos, y el reduce, que lo que hace es recibir los resultados parciales de cada uno de los procesos y traerlos acá. ¿Sí? Esas es como nuestras dos funciones básicas. Hay muchas más llamadas como el Gatter, el Scatter, el All Gatter, y hay un montón de cosas más ahí, pero con este es suficiente para nuestro trabajo del día de hoy. Eh, como la interfaz. Miren que esta es la interfaz que tenemos nosotros para, por ejemplo, el MPI Broadcast. Entonces, tenemos que mandarle void asterisco buffer. ¿Qué significa esto? De lo que hemos visto. Tiene el mismo significado que cuando hacíamos MPI send. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos que poner aquí en este primer argumento, digamos, de forma análoga con el MPI send? No sé si era como a ver, estoy entre el que sea el PID y es que no me acuerdo que era la otra cosa. Creo que era el PID y el otro era, no, pues, el otro se me olvidó, pero creo que si no se mal estaba entre el PID y otra cosa. Muchas gracias. No es el PID, digamos que aquí digamos que cuando tú envías a todo el mundo, Juan José dice que la dirección de memoria esa es, pero aprovechemos para explicar. Cuando tú vas a enviar a todo el mundo, tú no tienes que especificar el target, de pronto era lo que estabas pensando, porque es todo el mundo. Entonces tú no lo especificas, ¿listo? Entonces aquí eso es una de las cosas que se desaparecen. Esperen, lo ponemos en manual del send. Aquí está. Entonces cuando tú vas a hacer un send, por ejemplo aquí, lo subo un poquito la fuente, cuando vas a hacer un send, también tienes un void data, tienes un count, tienes el tipo de datos y tienes la destinación. Pero como en una comunicación colectiva tú le vas a mandar a todo el mundo, tú no necesitas el destino. Entonces no tienes que ponerlo, ¿listo? Entonces mira que tiene como menos argumentos, ¿sí es? Entonces
El primer argumento, al igual que este primer argumento, es la dirección de memoria, por eso tiene un asterisco. Es la dirección de memoria de donde arranca lo que yo voy a enviar. Recordemos que con estos MPI uno lo que manda son bloques de memoria, pedazos de la memoria que tenemos ahí disponible. Entonces uno le tiene que decir dónde arrancar. Entonces en estos dos casos es lo mismo. Bueno, ¿dónde arranca? Luego, ¿cuánto enviamos? Entonces también, es lo mismo que con el PI Send, ¿cuánto enviamos? O sea, esta primera parte siempre es la especificación de lo que vamos a enviar. Entonces eso sí tiene que aparecer para todo el mundo, porque él por defecto pues no va a saber qué es lo que yo quiero enviar. Entonces siempre tenemos que decirle dónde arranca lo que voy a enviar, cuántas cosas voy a enviar y qué tipo de datos tiene ese tipo, esas cosas que yo voy a enviar. Y miren que es exactamente lo mismo que acá, porque esa es la especificación de lo que voy a enviar. Recuerden que uno tiene que decirle el tipo de datos, porque una cosa es cuánto ocupa un double y otra cosa es cuánto ocupa un int, un entero. Entonces, por esas razones. ¿Listo? Entonces, la especificación de qué es lo que voy a enviar es exactamente igual en las dos llamadas. Pero luego, pues va a desaparecer el destination, va a desaparecer el tag, ¿sí? Va a desaparecer todo eso y simplemente vamos a decir es quién es el que va a enviar ese mensaje y a quién se lo voy a enviar. Miren que este MPI Broadcast incluye tanto el send como el receive. Ustedes no tienen que recibir nada, o sea, tan pronto hacen un MPI Broadcast, todo el mundo va a recibir lo que yo le envíe en el buffer y lo va a guardar ahí dentro del buffer, ahí mismo. O sea que el MPI Broadcast incluye el send y el receive, para que lo anoten. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Yo no tengo que hacer después un receive ni nada de esas cosas, aquí ya están metidos los dos. ¿Listos? Y ya, entonces de nuevo, esta es pues, la forma técnica donde tenemos que escribir esos parámetros, pero la idea es que desde un nodo root cualquiera enviamos a todo el mundo información y todo el mundo la recibe. Y listo, eso es todo. Piénsenlo un momento, analicen si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. ¿Preguntas, sí o no? Profe, el MPI como es el mismo communicator, ¿cierto? Perdón, ¿me repites? Qué pena. El MPI como es el mismo communicator, el del broadcast. O, Sí, 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 sí. ¿Qué hice? Sí, pues tú especificas el communicator. O sea, y el típico, pues como nosotros no estamos jugando con communicators ahorita, pues es el MPI con Word. Entonces, sí. ok, profe, creo que hay una pregunta en el chat que dice que no entiende por qué se guarda lo que llega a cada proceso. Cuando tú quieres enviar, muchísimas gracias. Cuando tú quieres enviar un dato, pues tú necesitas guardarlo en algún sitio. Digamos que tú quieres enviar un parámetro. Este parámetro vale 25. Ese parámetro se llama param. Entonces tú quieres enviarle a todo el mundo que ese parámetro valga 25. Entonces por esa razón pues todo el mundo tiene que tenerlo que guardar en algún sitio. O si no pues de nada sirve digamos yo mandar un mensaje pero que nadie lo escuche. Y aquí escuchar es guardar esa información, hacer algo con esa información. Entonces por esa razón es que todos lo van a guardar en el mismo sitio. Obviamente digamos si el cero está enviando, el cero guarda el mismo valor en el cero, realmente se ignora para sí mismo, él no se va a guardar a sí mismo lo mismo. Pero entonces le va a mandar a todos el valor. Por ejemplo, en este ejemplo, el parámetro de 25 se lo va a mandar a todos. Ta, 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 ta. Y ellos lo van a guardar, porque esa es la idea. Yo les estoy enviando toda la información para que ellos hagan después algo con eso. No sé si estoy respondiendo apropiadamente la pregunta. Si era esa la pregunta. Ah, pero la pregunta también era en dónde, ¿cierto? Entonces, cada proceso pues tiene que tener esto. Recordemos que cuando hacemos una programación con esto de MPI y en paralelo, digamos si yo declaro una variable entera llamada resultado en mi código, pues esa variable entera resultado existe en cada uno de los procesos. Entonces si yo llego y le digo envíeme el valor de proceso, todos esos otros procesos tienen guardado, envíeme el valor de resultado, todos esos procesos tienen guardado, tienen esa variable disponible, entonces la pueden guardar ahí inmediatamente, ¿sí? Entonces se va a guardar aquí mismo, aquí. Cuando tú hacías un send y un receive, tú decías, yo le envío esto, tanto de esto, con este tipo de datos. Y después haces un receive, yo recibo esto, no sé qué, es la misma cosa.
tú puedes utilizar cualquier buffer, ¿cierto? Simplemente lo que se está haciendo acá es guardarlo en el mismo sitio. Yo creo que se queda más claro con un ejemplo, pero básicamente recuerden, cuando programamos en paralelo, cada proceso tiene exactamente las mismas variables que todos los demás. Entonces podemos guardar en el mismo sitio localmente de cada uno de ellos. Simplemente es eso. Si lo vemos acá, por ejemplo, porque hay tanto ruido aquí del lado del salón siempre. Aquí hay un ejemplito que dice enviar datos de forma colectiva. Entonces miren que aquí se está creando un arreglo, ¿sí? Aquí se está creando un arreglo. Esperen un momentico, voy a parar un momento el micrófono. ¿Ustedes están escuchando el ruido o no? Sí, señor. Dame un momentico, voy a parar el micrófono un momento y ahorita seguimos. Listo, mejor. Entonces, miren, por ejemplo, acá en esa función yo estoy creando un arreglo de datos. Aquí está haciendo con arreglos primitivos. Eso quiere decir que si yo hago al menos dos procesos de estos, cada uno creó este bloque. Entonces, cuando yo haga la entidad broadcast, que lo estamos enviando aquí desde el root, que es el cero, él está enviando dónde empieza el arreglo, qué tamaño tiene ese arreglo y qué tipo de datos tiene ese arreglo, ¿sí? Entonces él lo está enviando para allá y el que recibe, que sería, digamos, si solo hay dos procesos, el uno, pues lo va a guardar en su propio bloque, va a guardar esos resultados, porque cada uno de ellos, cada proceso hizo esta instrucción, cada uno tiene ese buffer disponible. Entonces ahí es donde va a quedar guardado. ¿Sí? ¿Queda respondida tu pregunta, Juan José? Listo. Gracias por la pregunta. Entonces, esto es lo que hacen, digamos, se vuelve más sencillo el código, ¿sí? Yo no tengo que hacer un API send, un receive, coordinar un for para que por cada send tenga un receive, etcétera, ¿no? Le envío a todo el mundo. Y esto, pues, es porque le estoy necesitando enviar información a todos ellos. Eh, el reduce, pues, como les digo, es recibir de todos ellos para aplicarle una operación a esos resultados. Entonces, recibe el cero, recibo el uno, recibo el 2, pero pues no me voy a quedar con eso guardándolo y sobreescribiéndolo, sino que le voy a aplicar una operación, como por ejemplo una suma, para sumarlos todos y volverlos un solo número. Eso se aplicaría en el caso de la integral. Entonces, aquí hay un ejemplito de cómo envío yo datos a, utilizando MPI Broadcast a otros equipos, a otros procesos, ¿sí? Aquí hay una comparación, un ejemplo de comparación para que ustedes hicieran lo mismo de medir el ancho de banda entre dos procesos, pero utilizando MPI Broadcast. Pero yo quiero saltar y hacerles una pregunta. La idea, a mí me gustaría, es como hacer unos ejercicios, un ejercicio de una vez, de los que tenemos aquí propuestos, utilizando llamadas colectivas. Espera, si, a ver, creo que lo tenía, se me pasó. Como por ejemplo este. La idea es calcular el polinomio, ¿sí? La suma de un polinomio, que es x a la 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la 4, ta, 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 ta. Ese es el polinomio que queremos calcular. Y la idea entonces es que si quiero calcular pues un polinomio de grado n, entonces utilicemos n procesos, donde cada proceso lo que va a hacer es hacer esta potencia por aparte, ¿sí? Esto es lo que va a hacer cada proceso. Y luego lo que vamos a hacer es recoger todos esos resultados e imprimir, ¿sí? Eso es todo. Entonces, ¿les parece que lo hagamos para armarlo como desde cero y ver cómo se utilizaría?
Listo. Entonces este va a ser nuestro objetivo del día de hoy. Pero para eso, pues obviamente voy a utilizar como base este que tengo acá. De hecho, solamente voy a utilizar la primera parte. Listo. Voy aquí a la terminal. Voy a entrar. Voy a crear una carpeta diferente. La terminal, como la ven, muy pequeña, está bien. Se ve bien, profe. Listo. MKDIR, codes, y hoy es 2024, ¿qué fecha es hoy? 08/16. Listo. Y entonces, hoy voy a utilizar el VS Code que ustedes tanto utilizan siempre. Entonces, eso es en Development, porque así aprovecho para probar cosas de la sala. Y aquí le hago New File y esto lo vamos a llamar collective.cpp. Y aquí voy a pegar, listo. Entonces, la típica include MPI. Bueno, aquí tengo un montón de librerías que probablemente no necesitemos, no importa. Aquí vamos a hacer nuestra función y aquí está la función main en donde estamos inicializando el MPI. Estamos preguntando cuántos procesos hay, quién soy yo. Luego estoy viendo algo de la línea de comandos y listo. Entonces, aquí calculemos, llamémosle a esto polinomial. Polinomial. Tenemos que mandarle el tamaño que queremos hacer, el PID y el NP. Esto siempre, digamos, es ideal ponerle estos dos argumentos para que podamos dentro de esta función saber quiénes somos, saber cuántos hay y ver si sí podemos continuar o no podemos continuar. Lo pego acá. Y ahora vamos a pensar un poquito sobre qué es lo que podemos hacer aquí. Nuestra tarea es... Uy, se me pasó. Acá. Nuestra tarea es esta. ¿Listo? Hacer este polinomio. Entonces, lo primero, a ver, y ustedes por favor, si se les ocurren ideas, pónganlas en el chat o abran su micrófono y díganlas de cosas que necesitemos tener en cuenta. Yo las voy a ir colocando aquí como en un qué. Ay, espero que está pasando un loquito. Listo, la nacional. Entonces, por ejemplo, digamos que cuando nosotros ejecutamos, si digamos yo quiero un proceso, un polinomio de grado n, ¿listo? Tengo un polinomio de grado n, pero n, no sé, quiero un polinomio de grado 20 y yo ejecuto mi programa con solo dos procesos, pues no me va a servir.
porque lo que queremos es que cada proceso haga una de estas partes. Si no nos vamos a complicar por ahora, entonces en dividir el problema en el número de procesos, no. Por ahora queremos que el número de procesos sea exactamente el n, ¿listo? Entonces, primero aquí todo tenemos que hacer, que chequear que np sea igual al grado del polinomio, que en este caso es 6. ¿Listo? Eso es lo primero que necesitamos nosotros como verificar. Si no, pues no podemos resolver el problema. Listo. Eso es como un chequeo ahí de prevención. Lo segundo es, por cada proceso, yo debo calcular x, ¿dónde está aquí el moño ese? A la n. X a la i, digamos. Pero entonces aquí viene la pregunta. El proceso 0 tendría x a la 1, el proceso 1 tendría x a la 2 y así sucesivamente. Entonces tendríamos que hacer x a la pi más 1. ¿Están de acuerdo? Que cada proceso haga eso, como para que no dejar haciendo nada al 0, sino que cada uno tiene que ir cogiendo su parte. Listo. Entonces cada uno tiene que calcular eso. Pero aquí viene una pregunta, ¿y quién es x? Entonces acabamos de darnos cuenta que nuestra función polinomial tiene que recibir también un argumento llamado x. Entonces la tenemos que cambiar en ambos lados. La vaina es que el loquito estaba como peleón y llevaba un palo en la mano amenazando. No le va a dar palo a nadie. Entonces, x, 6 y por lo tanto también tenemos que leerlo de la línea de comandos. Una cosa que yo he sido como descuidado con esto es que nosotros nunca hemos verificado que nos escriban de la línea de comandos lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a leer el x desde la línea de comandos. Vamos a mandar el 2. Vamos a leer el tamaño del polinomio. Y le mandamos el x del 6. Hay una preguntita, me pareció ver. Como se dice x no es lo que toca mandar con lo que vimos. Es que hay varias maneras de hacerlo, tienes razón, o sea, yo podría simplemente, alguien tiene que leer el X, o sea, el X de todas maneras tenemos que especificarlo, ¿listo? Yo lo estoy tratando de hacer de leerlo en la línea de comandos. Entonces podríamos hacer que el 0 le mande a todo el mundo el X para que todos sepan ese X cuál es, y estoy de acuerdo contigo, ¿listo? Lo que pasa es que aquí hay un truco y es que cuando yo especifico las líneas desde comando y yo hago esta llamada, mira que en esta llamada del MPI init, yo estoy mandándole lo que estaba en la línea de comandos. Entonces realmente en el fondo todos los procesos tienen este valor de X que yo le leí de la línea de comandos, ¿listo? Entonces por esa razón no se lo tengo que enviar. Pero si yo digamos tuviera que leerlo desde un archivo, entonces yo le diría, para no acceder en eso en paralelo, yo le diría solamente al 0, por ejemplo, que leyera ese archivo y que lo que haya leído se lo envíe a todos. ¿Queda claro, Juan José? Listo, gracias por tu pregunta. Bueno, entonces, el X lo declaramos en la función como double, pero lo tenemos como entero desde la terminal. Excelente, gracias por haberte dado cuenta. Entonces, voy a utilizar S to I, S to D, y la estoy embarrando, no es acá, S to D, double, is, debería incluir string para poder utilizar esto. Listo. Sugerencias, observaciones. ¿Ninguna? Entonces, por cada proceso calculamos x a la pi más 1. Entonces, con eso ya hemos hecho como que cada proceso tiene este valor. Tin, 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 tin. Pero ahora tenemos que mandarle a todos los demás. O sea, tenemos que reunir toda esta operación, ¿cierto? Tenemos que de alguna manera sumar todo esto y pues imprimirlo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Podríamos hacer
¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Un broadcast o un reduce? Si yo quiero que cada uno me envíe los datos y sumarlos en uno solo. Una reducción, ¿cierto? Tendría que hacer un reduce. Entonces, hacer un reduce para acumular todos los datos de potencias del polinomio. Listo. Y luego, cuando yo tenga eso, pues ya podríamos imprimirlo desde el proceso cero, ¿sí? Que es el que siempre existe. Y con eso ya terminaríamos. ¿Hay alguna otra observación, algo que se les ocurra que falte? Algo que vean que está mal ahí. Dedito arriba si todo está bien, entonces. Perdón, voy a tomar agua. Listo. Ok, entonces arranquemos. Vamos a hacer el primer paso. Chequear que NP es igual a size. Entonces podríamos aquí preguntarnos precisamente if el número de procesos que me mandaron es diferente al size del polinomio. Estoy escribiendo como Python, ¿no? Tin. Si esto sucede, entonces lo que podríamos hacer es imprimir un mensaje de error. Esto todo se ve en la pantalla. Y podríamos colocar error, number of processes must be equal to the polynomial degree. ¿Listo? Le ponemos slash n para un carácter de una línea, punto y coma, y nos salimos. Entonces aquí hay una funcioncita que se llama MPI abort, creo. Que creo que termina todos los procesos, pero no me acuerdo. Entonces cuando no me acuerdo, miramos acá. MPI abort. Dice el MPI communicator, error code, terminates all MPI processes associated with the communicator COM in most systems all today terminates all processes. Threats interrupt safety, I think it is okay, listo. Profe, Entonces, pero faltan argumentos, ¿no? sí, faltan los argumentos. Entonces tenemos que poner el argumento que en este caso el communicator es el global, API con Word. Creo que se escribe así, ¿cierto? Y pongámosle este código de error, eso no importa. Listo, entonces con esto aborta. Yo no le voy a decir solo al cero que lo verifique, sino que le voy a poner a todos al que lo verifiquen. Miren que aquí no hay nada, digamos, específico por el bit. Pues para que el primero que alcance a hacer esto mate a todo el mundo y ya no continúe. Listo. ¿Estamos bien? ¿O alguna duda acá? Listo, entonces ahora, gracias. Por cada proceso calcular x a la pi más 1. Entonces vamos a poner double result igual, y entonces vamos a utilizar la función pow, std pow, de x a la pi más 1. Aquí pues el error típico habría sido, por ejemplo, ponerle pi, entonces no estaremos sumando apropiadamente lo que estamos buscando, sino que estamos haciendo como x a la 0 más x a la 1, ¿sí? Un grado menos. Entonces, bueno, nos dimos cuenta. Aquí es POW, no POX. No queremos viruela, ¿no? Y tenemos que incluir semap. Listo.
std pow x a la pit más 1. Ahí ya no tenemos que hacer nada más. Muy sencillo, cada uno lo hace en paralelo. Yo no sé por qué sigue aquí molestando. No, pero ya, es que no he guardado tal vez. Él sigue con pox, pero yo ya le puse pow, pero bueno. Démosle a ver si piensa en algún momento. Y ahora tenemos que hacer un reduce, o sea, ahora tenemos que comunicar absolutamente, sumar en result todos los demás results. Entonces vamos a copiar la sintaxis de MPI reduce. Entonces vamos a buscar aquí MPI reduce and all reduce. Aquí está MPI reduce, entonces voy a copiar esto y vamos a ir llenando con lo que necesitamos. Entonces, MPI reduce dice, primero dígame dónde empieza el dato que usted quiere reducir y en dónde, perdón, el dato que usted quiere enviar. Entonces observen que MPI reduce tiene dos cosas, lo que envío y en dónde recibo. Porque como voy a hacer una operación, aquí sí separaron los buffers para que yo no sobrescriba lo que estoy enviando, yo pueda mantener lo que envié. Entonces vamos a poner aquí, vamos a crear otra variable que sea como total, que tenemos que inicializarla en 0, porque vamos a hacer una sumatoria sobre ella. Entonces primero, ¿qué es lo que vamos a enviar? Vamos a enviar a result, entonces le vamos a decir, le voy a enviar a result, ahí empieza. Entonces ya quité esto del send. Ahora me pide, ¿dónde va a recibir las cosas? Entonces le voy a decir, va a recibirlas en total. En la dirección de total. ¿Cuánto vamos a enviar y a recibir? Eso tiene que ser igual, entonces solamente uno, una variable double. Entonces, chao count. ¿Qué tipo de datos son esas cosas? Entonces, este tipo de datos son API double. Ya. ¿Qué operación quiere aplicar? Entonces, tenemos que ir a mirar el manual para ver qué tipo de operaciones hay. Entonces, miren que hay operaciones MPI max, que es calcular el máximo de todos, el mínimo, la suma, el producto, tan, landlord, board, maxlog, minlog. ¿Cuál de todas estas nos servirá si estamos calculando este polinomio que es una suma? Zoom. MPI sum, ¿cierto? Es que un profesor siempre es muy perezoso y escoge lo más fácil. Es porque si no, pues se enreda con más complejidad. Entonces MPI sum, esta es la suma que queremos aplicar. Y el root, en el MPI reduce, el root es quien va a recibir el dato. Entonces, en este caso, como nosotros queremos que el proceso 0 sea el que imprima, pues él es el que tiene que recibir todos los datos. Entonces, este es el root. Y luego nos toca el MPI communicator, que es el MPI comWorld, porque no hemos creado nuevos communicators. Listo. Entonces, con esto miren lo que estamos haciendo acá. Con esto estamos haciendo MPI sends, pero mucho más eficientes, enviándole a todo el mundo lo que tenemos de resultado, acumulándolo en total, sumándolos, todo eso está ahí. Es mucho más sencillo. Y ahora pues imprimimos desde el 0. If 0 es igual a pip, ¿qué hizo? Entonces él va a imprimir. Entonces pondríamos std, cout. Yo sé que a veces uno pone como ahí el resultado final es no sé qué. Y yo a veces en las clases como que simplemente escribo el dato, ¿cierto? O sea, simplemente escribo como total y se acabó, ¿sí? Podría incluso escribir como el X que me mandaron, un tab, para que quede un poquito más organizado. El grado del polinomio. Mi separador. Los otros teclado, entonces me toca estar mirando para abajo mucho. Y el total.
¿Y ustedes por qué creen que yo lo escribo así, sin mensajito como amigable y todo eso? Aparte, pues, que porque es bravo, rabón o lo que sea. ¿Por qué creen que lo escribo de esa manera? Para pasarlo directamente a un archivo de datos. Por ejemplo, por ejemplo, es pensando en que si yo necesito hacer después una tabla de cómo es esto en función de n o cómo es esto en función de x, entonces prefiero escribirlo de esta manera para que quede como más tabulado. Pero eso no quiere decir que la otra manera esté mal. Cuando uno está empezando a probar, pues uno arranca realmente mirando este tipo de situaciones. Una cosa que quiero comentarles como por aparte, en C++ ha cambiado el formato para imprimir. Ya se puede imprimir muy parecido, por ejemplo, a como lo tiene Python, y eso está basado en una librería que uno puede instalar muy sencilla. Por si ustedes en algún momento quieren como imprimir un poquito más bonito, ¿sí? Esta librería se está volviendo como el estándar. Se llama FMT. Y entonces uno puede imprimir con FMT cosas como las que ven acá, ¿sí? Uno puede imprimir con colores, con subrayado, en otros caracteres, ¿sí? En negrita, cosas de ese estilo, y es bastante rápida. FMT está, digamos, este es el benchmark para ver qué tan rápido se demora. Y pues cuando uno utiliza OSStream y printf y esas cosas, miren que se demora, pues no es mucho, pero comparados entre ellas, pues FMT es mucho más rápida, ¿listo? Entonces, por si acaso en algún momento quieren imprimir un poco más sencillo, lo pueden hacer utilizando FMT desde que esté instalado. Se puede utilizar, por ejemplo, yo no sé, los que utilizan Python han visto esta sintaxis con esos numerales, ¿cierto? El 1, el 0, no sé qué cosas, entonces eso se puede utilizar acá. Se puede utilizar para imprimir más sencillo como las fechas, vectores, ¿sí? Bueno, es bastante potente. Y hay otra que es cuando uno quiere escribir logs, que es bastante rápida, pues esa es la idea de C++, o sea, uno sufre en C++ un poquito, pero es porque va a ganar mucha rapidez, y esto es para imprimir logs, mensajes, y entonces salen con colores, pero utilizan el fondo format FMT, la que acabé de mostrarles, entonces son mensajes que están bastante, eh, son fáciles de utilizar con un formato muy enriquecido, uno incluso le puede poner justificación, a la izquierda, a la derecha, central, no sé qué, todo en la consola y eso ayuda a que a veces los códigos sean un poquito más claros. Bueno, cierro el paréntesis, no sé si los conocían, pero quería como hablarles de eso. Volvamos acá. Entonces, con esto, pues ya habíamos terminado, ¿no? Decimos nuestros pasos, mire que a veces cuando uno utiliza estas funciones colectivas, cuando el problema lo permite, como que todo se vuelve más sencillo. Es más sencillo, ya no hay tanta vaina en PI send, receive, no sé qué, el tag, nada de esas cosas. Yo creo que ya terminamos, ¿no? ¿Hay alguna sugerencia de revisión, de cambios o algo? Ninguna, supongo que el dedito abajo es ninguna. Entonces, sí, porque no hay como un no. Entonces, bueno, compilemos. Yo no sé por qué a veces cuando se está programando la gente dice metámosle candela. Entonces, aquí está, collective. G++, collective.cpp y no compiló. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? En PI tuve que compilarlo con MPI, sí, más. Listo, gracias, muy bien. Eso, digamos que yo podría resolver este problema buscando en dónde están las librerías y enlazando y todo eso, pero lo mejor, lo más fácil es simplemente en PI++. Recuerden que en PI++ no es un compilador nuevo, sino simplemente es como un wrapper, un envoltorio a lo que uno utiliza. Espérense que me toca siempre hacer esto. Entonces miren que realmente es G++ en el fondo, pero yo le estoy diciendo en dónde buscar las librerías y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y resuelve este tipo de problemas que estábamos viendo acá. Entonces MPI C++ y collective.cpp, listo, ya compiló, ahí tenemos nuestro .out y entonces ahora lo vamos a lanzar, entonces MPI run -np1 ./a.out
Vamos a decirle que el x va a ser 1.0 y vamos a decirle que, no sé, que el grado va a ser 4. ¿Qué esperan que pase en este momento? Error, ¿por qué? Size es diferente de NP, ¿cierto? Estamos diciéndole que quiero un polinomio de grado 4 y le estoy mandando solo uno. Eso pues desde el punto de vista de cómo utilizo el programa. Por otra parte, si yo quisiera, o sea, yo lo que quiero es como probar si está funcionando, cuánto me debería dar en este momento si esto estuviera bien escrito. ¿Cuánto me debería dar en este momento esta suma? 1 a la 1 más 1 a la 2 más 1 a la 3 más 1 a la 4. ¿Cuánto sería el valor que yo esperaría que esto me diera? 4. Sí, 4. Entonces lo voy a correr, aquí lo estoy lanzando. Y se quedó ahí parado. Dice, MPI board, rank 0, communicator, MPI. O sea, sí llegó. Bien, miren. Error. Número de procesos debe ser igual al polinomial degree. ¿Sí? Bit, listo, perfecto. MPI board was invoked on rank 0, en communicator, no sé qué. Bien. El rank 0, el proceso 0, lo mató porque no se cumplió nuestra restricción. Si nosotros no hubiéramos puesto esa restricción, pues nos hubiera arrojado un dato, pero el dato está incorrecto. Entonces, esto es programación defensiva para evitar estar cometiendo estos errores. Entonces dijimos, ok, ya, ahora sí, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces nos está diciendo, para x igual a 1, grado 4 nos dio 4. Entonces pareciera que sí, ¿cierto? Pareciera que sí está dando bien. Si le hago x igual a 2, ¿cuánto debería dar en este caso? 2 más 4 más 8 más 16. 30, muy bien. Ahí está, 30. Entonces parece que sí, parece que está dando bien. Entonces, obviamente podemos implementar unos tests para verificar que esto está dando bien. Para esos tests, entonces podríamos tener, cuando vale 1, siempre que esta vaina valga 1, siempre nos va a dar el grado de nuestro polinomio, ¿cierto? Entonces podríamos poner eso. Si ponemos 0, siempre nos tendría que dar 0 por eso. De hecho, podemos sacar la fórmula general de esa sumatoria, de esa ley de potencias. Sí, esa sumatoria de potencias podemos sacarla y tener como test. También podríamos hacer, por ejemplo, para un polinomio de grado 4, empezar a variar este 0.0. Entonces 0.0, 0.1, 0.2, e ir sacando estos datos y luego pintarlos, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos hacer eso, ¿sí? Para verificar que esto va bien. Entonces hagamos eso para hacer una gráfica. Entonces podríamos variarlo de varias formas. Vamos a ver si me sale este truco. Voy a hacer un for para i en, vamos a sacar, no sé, 0 hasta 100. Pero hagámoslo chiquito para poder ver si está bien. Haga lo siguiente, do, que le vamos a poner x igual, y esto voy a utilizar un comando de línea de comando de calculadora, donde le voy a escribir echo, le voy a poner, echo quiere decir, repita este mensaje, va a decir, el valor de i por, y le vamos a poner aquí la resolución, digamos que vamos de 0,1 y 0,1. Y esto se lo voy a enviar como entrada estándar a un comandito que se llama bc-l. Van y miren por favor el comando bc que es, miren el manual, no sé qué, y me cuentan, lo escriben ahí en el chat o lo dicen, que es bc.
This is a command used for command line calculator. It's similar to basic calculator by using no sé qué. Entonces es como, como una calculadora en la línea de comandos. Para esta cosa que es muy sencilla, pues la voy a utilizar. Entonces con esto calculé mx, y entonces aquí le voy a decir a este man que me lo calculen ese valor de x. Vamos a ver si funciona. Uy, miren, sí. Entonces pasa de 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, ta, 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 y tiene nuestra tablita. Entonces ya como vimos que como que sí está funcionando para generar las x, entonces le voy a poner 100, pongámosle una resolución que no sea tan bonita. Eh, si lo corro, pues ahí va a salir. ¿Sí? Nuestro polinomio. Y ahora lo que va a hacer es redireccionar esto en un archivo, datos.txt. Y lo vamos a pintar. Una cosa, obviamente se está sintiendo como un poco lento, pero es porque estamos lanzando procesos para cada una de las potencias, ¿no? Esto es una prueba que no verifica qué tan rápido es calcular un polinomio en ese momento, sino que estamos testeando que también nos están dando los resultados. Aquí le ponemos datos.dat using, entonces tenemos que poner la columna 1 y la columna 3 con líneas y puntos. El título le vamos a poner degree igual a 4. Vamos a ver si me pinta. Ah, no, me toca hacerlo acá. Espérense. Aquí estoy conectado remotamente al servidor principal. Vamos a abrirla aquí. Y ahí está. Y este es nuestro polinomio de grado 4. Y pues, yo no sé, pues pareciera que sí. Si yo le saco logaritmo, pues, no sé. Yo todavía no sabría si está bien. Entonces, ¿cómo haríamos para verificar si está bien o no? ¿Qué harían ustedes? Un ajuste, ¿cierto? Yo voy a pintar aquí, que me pinte pues x más x al cuadrado más x al cubo. Esto se puede escribir así en el plot. X a la 4. Entonces visualmente, si está dando, espérense, les pongo acá para que lo vean. Ahí están nuestros puntos. No, pero es que eso no se ve. Esperen, lo voy a arreglar un poquito esto. LW2, PT4, PS3. Bueno, muy grande. P5, PS2. Entonces miren que ahí está. Visualmente vemos que los puntos, ¿sí? Los cuadrados están efectivamente cayendo súper bien sobre el polinomio de grado 4. Entonces sí, lo estamos haciendo bien. Lo único que yo pensaría es que de pronto me gustaría mirar grados negativos, ¿sí? Entonces me gustaría como hacerlo, aquí sería, digamos, ¿desde dónde lo estamos pintando? Esto va a ser 18, entonces hagámoslo desde -10. Entonces -10 más esta cosa, vamos a poner en datos 1, y aquí le vamos a pintar, datos 1, a ver si ya terminó. Y entonces ahí está nuestro polinomio de grado 4, pero también incluyendo números negativos, ¿sí? Como para ver mejor qué tal está funcionando esto. Y pues sí, se ve bastante bien, ¿no? Yo creo que no.
que ya no queda duda de que está funcionando bastante bien. Y eso fue todo, y así pudimos paralelizar el cálculo de un polinomio y pues estamos utilizando comunicaciones colectivas para hacer el reuse o comunicar información. Lo vuelvo a poner el código para que ustedes lo vean, que es bastante sencillo. ¿Hay alguna duda acá? ¿Preguntas? Si le ponemos size menor que 0, no debería ejecutarse. Muy bien. Entonces, también deberíamos ponerle un mensaje así, pero no sé si está aquí inscrito, ¿no? Porque como NP siempre es un entero mayor o igual a 1, entonces si le ponemos un size que sea menor que 0, siempre se va a cumplir, que eso no está. Entonces, sí, ahí estaría metido ese caso. Pero es un caso que es importante y sí, ahí está metido. Si no, nos tocará escribir otro caso como para verificar que eso no pase. Súper. Ujú. ¿Alguna otra duda o pregunta? Listo. Entonces, chicos, miren, ahorita sería el momento de la pausa y todo esto, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que, precisamente estoy aquí en la sala porque tengo que verificar cosas que funcionen bien para un parcial que se va a hacer a las 9. Entonces, aquí con esto terminamos esta parte de la sesión y de aquí hasta las y 30 puedo hablar con grupos por si quieren, tienen dudas sobre el proyecto, si tienen dudas sobre el proyecto final, de aquí hasta las 8:30. Entonces voy a dejar de grabar en este momento. Bueno, primero que todo voy a tratar de subirles este código de una vez. Recuerden que se les va a dejar un ejercicio también en Moodle para practicarlo en la matriz esa con punto a punto. Ah, y la calificación, yo creo que esta tarde, no se las he enviado, siempre se me olvida, disculpen. Sí, sí, yo se les envío el correo en estos días. Eh, ¿Qué es lo que tenemos acá? Collective. Ay, no, después se lo subo porque no tengo aquí para ponerme a abrir el manejador de contraseñas y todo eso. Listo. Entonces voy a dejar de grabar. Gracias por su asistencia.